Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más me encuentro con ustedes, soy su amigo y servidor Arturo Flores. Como bien les dije la vez pasada, les hablaría yo de lo que es la salvación legítima, o en otros términos, a ser hijos de Dios de manera jurídica y legítima en todos los aspectos que tienen que ver con una identidad de hijos de Dios legal, jurídicamente legal. Así que hoy les hablaré de eso. Espero que hayan escuchado el tema anterior porque les dije que les hablaría de esto. Y quiero iniciar compartiendo con ustedes, tal vez alguna vez han oído a alguien cerca de ustedes hablar esta frase de todos somos hijos de Dios. ¿Has escuchado eso? Que alguien ha dicho, pues todos somos hijos de Dios. O han dicho, pues todos creemos en el mismo Dios. Seguramente habrás escuchado más de una ocasión eso. Y hoy te hablaré de este aspecto, ¿sí? ¿Todos somos hijos de Dios? Te pregunto, ¿tú crees que somos todos hijos de Dios? Tal vez tú digas ahorita sí, ¿verdad? Pues claro que todos queremos ser hijos de Dios, pero resulta que a nivel de las escrituras, y cuando hablo de escrituras hablo de aspectos legales, en términos de paternidad, en términos de hijos, solo hay una forma de ser hijos legítimos de Dios. Quiero decirte que todos somos creación de Dios. Eso sí, todos tenemos un creador porque a todos nos creó Dios. La Escritura dice, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado, dice. Es un decreto, es una declaración de Jesús muy seria porque contiene a aquellos que son los hijos y que son salvos y que tienen derecho a la herencia en los cielos, a la eternidad con Dios, a la felicidad eterna, a las cosas buenas. Pero también dice que los que no creen serán condenados. Entonces existe una salvación y una condenación. Para ser hijo de Dios, para ser hija de Dios, se requiere de algo más que solo confesarlo o solo creer que eres hijo de Dios o que eres hija de Dios. Puede ser que alguien nació fuera de un hogar, fuera de un matrimonio, y que el padre no lo reconoció, y aunque el hijo después conozca al padre, sepa que ese es su padre, pero si el padre no lo registró con sus apellidos ante un registro civil, aquel niño no puede adjudicarse el derecho de ser hijo de aquel hombre. De la misma manera, en el aspecto espiritual, nosotros podemos creer conocer a Dios, querer acercarnos a Él, pero no podemos nosotros solamente creer que somos hijos de Dios sin tener el derecho legal. Entonces, voy a explicarte un poco respecto a los aspectos jurídicos para ser un hijo de Dios. Ah, caray, usted dirá, ¿a poco hay aspectos jurídicos para ser hijo de Dios? Claro que sí. En la Escritura no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios todos. Entonces, dice San Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ahí utiliza varias palabras, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, recibir a Jesús, no solo es decirle te recibo en mi corazón Jesús, como mi Salvador, sino que también es recibir toda su palabra, obedecer todo lo que está allí, aunque nadie hay quien obedezca todo, pero me refiero a empezar una vida de obediencia a sus mandamientos, a sus decretos, a sus estatutos, para que vivas de acuerdo a la vida de Dios. Entonces, mas a todos los que creen, a los que recibieron, a los que le recibieron, les dio potestad. Potestad es un aspecto jurídico, es un término jurídico. Cuando dice la patria potestad, le dieron la patria potestad. Es un documento que le da legalmente autoridad para ejercer paternidad sobre alguien. Entonces, cuando dice la Escritura, les dio potestad, ¿sí? Les dio potestad o derecho legal de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, a los que le reciben, la Biblia dice que Dios les da potestad, es decir, posición jurídica de ser llamados hijos de Dios. Entonces, miren, quiero empezar porque la Escritura dice
En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos venimos de la herencia pecaminosa de Adán. Es decir, que Adán pasó a traer a toda la humanidad en su pecado, en su separación de Dios. Y él cayó en una condición de no hijo, fue expulsado del huerto por la desobediencia. O sea, no puedes decir que eres hijo de Dios y vivir una vida de desobediencia. Entonces, si eres un hijo de Dios, puede que desobedezcas, pero Dios te va a corregir porque eres su hijo. Cuando una persona desobedece y no se le corrige, entonces no es un hijo. Dice la Escritura en Hebreos que si a alguno se le deja sin disciplina, es un hijo bastardo, es decir, un hijo ilegítimo. Entonces, para que tú seas un hijo legítimo, necesita haber corrección. Por eso Dios te corrige, porque te ama. Entonces dice que todos pecaron y están destituidos. Esa es la condición entre el hombre y Dios. Estamos destituidos, o estábamos antes de Cristo, destituidos de la gloria. No teníamos participación en su gloria, en su reino. Entonces, destituidos es quitar a una persona de una posición que se le había asignado por una autoridad legal. Entonces, cuando se destituye a alguien, ¿has escuchado cuando dicen destituyeron al gabinete del presidente? O sea, lo quitaron, lo removieron, lo quitaron de su posición. Eso es ser destituido. Entonces, estábamos como hijos de Dios, creados en el huerto, éramos hijos, pero fuimos destituidos junto con Adán. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, de tal manera que al haber sido destituidos, pecamos y la paga del pecado es la muerte, y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Entonces la sentencia por el pecado es clara, estábamos condenados a morir eternamente sin Dios, sin Dios. Entonces por eso Jesús dice, el que cree en mí, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate bien, el que cree en mí no vendrá a condenación, ¿sí? Sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, tú aunque estás vivo físicamente, sin Jesús, estás en una condición de muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación entre Dios y tú. La única manera de relacionarte con Dios se llama Jesucristo, venir a Jesús. Cuando Jesús viene a tu vida, entonces vuelves a tener relación espiritual, vuelves a tener vida espiritual. Entonces Jesús dijo, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y luego dice, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Entonces creer, el no creer, te condena. Te condenas tú solo, porque Jesús vino a morir por ti para darte la vida eterna. Entonces dice, mas nosotros cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los impíos, Romanos 5, 6 al 8. Entonces, nosotros cuando aún éramos débiles, es decir que una persona puede tener mucho dinero, puede ser muy bien educada, creer que por su conducta y que por sus recursos lo puede obtener todo. Déjame decirte que aquí tal vez, pero en los cielos, en cuando tenga que entregar cuentas con Dios, no puede salvarse por sí mismo. No hay ninguna obra humana que te acerque a Dios. No podemos acercarnos a Dios con méritos propios. Por eso Jesús pagó por nosotros. Dice, cuando éramos débiles, débiles para poder salvarnos por nosotros mismos. Entonces, dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame darte una gran noticia. Y la noticia es que te sacaste el premio mayor. Eras pobre, éramos pobres, éramos miserables, éramos demasiado insuficientes para poder obtener una salvación. Pagar un precio para ser salvos demasiado grande. No podíamos, no teníamos los recursos. Pero la gran noticia es que nos sacamos el premio mayor cuando Jesús vino a la cruz. Esa es la gran noticia. La buena noticia es que nos sacamos el premio mayor. Pero ¿qué pasa si una persona se saca el premio mayor y no va a recogerlo? Pues lo pierde. Entonces Jesús vino a la cruz y te sacaste el premio mayor. ¿Qué tienes que hacer para recogerlo? Tienes que creer en Él, recibirlo como tu Salvador personal y suficiente. Suficiente porque no le ayudan a Jesús para que tú seas salvo. No hay alguien que interceda más aparte de Jesús para que tú te salves. Lo que Jesús hizo es lo único. La Biblia entera es cristocéntrica. No hay alguien más en la Biblia que te salve. Que quede claro eso.
Entonces, y digo personal porque puede que tengas familia que conoce a Dios, pero no te vas a salvar por tu familia. No importa cuántas cosas haga tu familia para tratar de sacarte del hoyo, si tú mueres sin Jesús, estás perdido, amigo, o estás perdida. Necesitas a Jesús como tu único Salvador. Y entonces los aspectos legales cambian. Se requiere de comprender el cambio de sentencia respecto a nuestra condición. Mira, el alma es lo que Dios creó en nosotros. Dios nos creó un alma viviente, sopló el hálito de vida, su espíritu. Y el cuerpo físico, que fue creado con sus manos del polvo, dice la Biblia, cuando el hombre muere físicamente, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue creado. El espíritu, el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio, y el alma, mi amigo, mi amiga, es quien está en juego. Tu alma es la que está en juego. Entonces, dice la Escritura en Colosenses 2, 14 al 17, dice, y anulando el acta de decretos que nos era contraria, un acta constituye un documento legal que se levanta para certificar cosas a favor o cosas en contra de alguien. Entonces, cuando dice la Escritura que Jesús al ir a la cruz anuló el acta de decretos con su sangre, dice quitándola de en medio. ¿En medio de qué? En medio de entre tú y Dios. Quitándola de en medio, porque entre Dios y tú estaba un acta con todos tus pecados, con todas tus ofensas delante de Dios. Y cuando Jesús fue a la cruz y te perdonó, si tú aceptas su perdón, Él quita esa acta de decretos que había entre tú y Dios. Dice, y clavándola en la cruz y despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, despojó a los principados del poder que tenían sobre tu vida y sobre la vida de tus hijos y sobre la vida de tu familia y sobre tus bienes materiales y sobre todas esas cosas. Por eso la gente sin Cristo tiene efecto la brujería y todo eso, tienen miedos por todas partes porque están desprotegidos, porque los principados hacen y deshacen con la gente. Pero cuando tú vienes a Jesús, entonces el Señor le quita toda autoridad, todo poder legal que estaba en contra de nosotros. Despojándolos a los principados, los exhibió. Es decir, con la sangre de Jesús quedaron exhibidos, que ya no tienen ningún poder legal sobre tu vida, si tú crees en Jesús. Entonces, en la Escritura hay términos jurídicos legales. Cuando Jesús iba a ir a la cruz y comió del pan y de la copa con sus discípulos, Él dice que partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego dice, y tomó la copa después de haber cenado y dio gracias y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Fíjate bien, un nuevo pacto. Como si dijera, el pacto antiguo, que era conforme a la ley y a los sacrificios, es quitado en este momento. La sangre que voy a derramar en la cruz sella el pacto, como un sello en la mano de un rey. Cuando el rey, anteriormente los reyes tenían un anillo con un sello del rey, y cualquier documento en donde el rey ponía su anillo, quedaba el sello del rey, y ese documento tenía validez legal porque era la palabra del rey, y nadie podía contradecir eso. Entonces cuando Jesús dice, esta es la copa del nuevo pacto, tu salvación y mi salvación se sellan con su sangre preciosa, y tú y yo somos hijos por derecho legal. Qué hermoso es esto. Entonces dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, porque lo dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bonito, mira. Y entonces termino diciéndote que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, mi amigo, mi amiga, la gran noticia, la buena noticia es que no necesitas dinero para ser salvo, para ser salva. Solo necesitas creer en Jesús para que tu condición legal sea de hija, sea de hijo de Dios. Así que si creías que eras un hijo de Dios o una hija, ahora sabes que no es así, que necesitas aspectos jurídicos, legales, para ser un hijo, una hija, en verdad, delante de Dios. Ahora te dejo con tu decisión. El premio mayor ya te lo sacaste porque Jesús fue a la cruz por ti. ¿Qué tienes que hacer? Creer en Él.
Tienes dos opciones: crees en Él o lo rechazas, o no crees en Él. Eso es lo único que puedes hacer. Dios te dio un regalo que se llama libre albedrío, con el cual tú puedes decidir: o acepto a Jesús hoy, es mi oportunidad, o continúo creyendo lo que creo. Bueno, en ti queda esa decisión, mi amigo. Yo te ofrecí la alternativa, el conocimiento, y después de haber oído esto ya no tienes pretexto ni excusa más que continuar siendo lo que eres o pasar a ser parte de la familia hermosa y preciosa de Dios. Yo te bendigo y oro para que tomes la decisión correcta. Si tú decides recibir a Jesús, solo tienes que decir: Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero vivir contigo por toda la eternidad, cuando así tú lo determines. Gracias por esta palabra. Yo hoy me declaro perdonado porque creo de todo mi corazón que tú viniste a la cruz por mí y me amas con amor eterno. Ayúdame a permanecer hasta que tú vengas por mí. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo, mi amigo, mi hermana, donde quiera que te encuentres. Soy tu amigo Arturo Flores. Espero estar contigo la próxima vez. Que Dios te bendiga.